Bien chicos, vamos a continuar con la tercera parte de nuestro video de hoy por la llamada telefónica. Mm, Habíamos estado hablando de la recusación y la excusa y para dejar claro, cuando nosotros hablamos de la excusa es cuando el juez solito, de oficio, sin que nadie le diga, a conciencia decide apartarse del conocimiento de un proceso por ese vínculo que existe con una de las partes. Y cuando hablamos de la recusación, se supone que una de las partes lo va a plantear en el primer acto procesal después de que tenga conocimiento de la existencia de ese vínculo. Les comento que algunos jueces, pues, a veces por desligarse de un proceso complicado, andaban buscando alguna forma de apartarse del proceso y se excusaban. Eh, Muy públicos o muy complejos, ¿no? Y había una juez, pues, que era nueva y no tenía lo suficiente para ser juez. Andaba excusándose de todos los casos. Y eso también es grave porque si la sala determina que tu excusa ha sido innecesaria, pues es una falta grave. Y dos más en el año y ya merita una suspensión como autoridad jurisdiccional. Por eso tiene que ser por causales eh, tajantes, ¿no? Nada de que era mi compañero el abogado en la facultad, ¿no? Eso no sirve para excusarse. Bien, seguimos. Vamos a entrar directamente a lo que es la unidad 4, ah, sobre lo que son las partes. El género serían los sujetos procesales. Ese sería el género. Si vamos a entrar a la especie, ya vamos a ver a los sujetos principales o esenciales y los sujetos secundarios o accesorios. Volvemos al primero, principales y esenciales. Ahí vamos a encontrar, por un lado, a la autoridad jurisdiccional y por otro lado, a las partes. Ahora estamos entrando a desarrollar las partes. Concepto. Chovenda nos dice, es parte el que en nombre propio o en cuyo nombre se demanda una actuación de la ley y aquel contra el cual esta actuación de la ley le es demandada. Con eso nosotros vamos a definir o dejar claro de que cuando nosotros hablamos de partes estamos hablando del sujeto activo. Sujeto activo, ejecutante, demandante, coactivante. Actor. Y si es mujer, actora, porque no estamos hablando de actor ni actriz, estamos hablando de actor y actora, el que ejerce el acto. Ahora, también estamos hablando aquí de la parte contraria, o sea, el demandado, el sujeto pasivo, el ejecutado, el coactivado. Estos dos son conocidos típicamente como partes, ¿no? Entonces, una cosa general son los sujetos procesales. Dentro de los sujetos procesales están los principales esenciales, los secundarios accesorios. Dentro de los principales esenciales está la autoridad jurisdiccional y las partes. Es lo que estamos desarrollando ahora, las partes. Por el principio de dualidad, solo pueden existir dos partes, por regla general. Pero en realidad también pueden participar otros sujetos que también en su momento pueden ser establecidos como parte en el proceso. Enseguida vamos a ver de lo que estamos hablando, de un trabajo práctico que se hizo en su momento sobre quiénes son los terceros y quiénes son los terceristas. Vamos a ver ahora lo que es la capacidad para ser parte. ¿Qué necesitamos para ser parte? Además de tener las típicas capacidades que ya conocemos,
porque una cosa es ser sujeto de derecho, ¿no es cierto? Tener la capacidad jurídica por el simple hecho de nacer, tener la capacidad de obrar, es decir, esa tiene que ver con la mayoría de edad, el ejercer por ti mismo todos los actos de la vida civil. Y otra cosa adicional, además de ello, es tener la capacidad procesal. La capacidad procesal pasa pues por la legitimación que tiene la parte para participar en ese proceso judicial, ¿no? En base a ese interés legítimo o ese vínculo jurídico que existe entre el objeto de litigio con la pretensión de la parte. ¿Alguien, por favor, puede leer el artículo 29 del Código Procesal Civil? Jóvenes, por favor, 29. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como ustedes verán, se supone que las partes tienen que tener la suficiente capacidad y legitimación para poder participar dentro de un proceso judicial. Para cerrar la primera idea, ¿eso qué quiere decir? No basta con que yo sea persona, yo tengo capacidad jurídica. No basta con que yo sea mayor de edad, yo tengo capacidad de obrar, sino que también tengo que tener esa conexión, ese vínculo jurídico con el objeto del proceso. A eso se llama legitimación procesal, ¿no? O sea que, por decir algo, yo no puedo pues demandar el pago o el cumplimiento de un contrato si yo no he formado parte de ese contrato. Digamos que lo firmó mi hermano con otra persona, pues yo no puedo demandar, a no ser que exista una situación muy excepcional que más adelante la vamos a ver. Bien, asimismo las personas incapaces deberán actuar mediante el proceso de acuerdo a lo que establece el artículo 5 del Código Civil. Estamos hablando de que un menor de edad o un enajenado mental podrá ser parte en el proceso, pregunto. Eso, ¿no es cierto? El hecho de que sean menores de edad o el hecho de que ellos, de que sea un enajenado mental, no significa que no puedan ser parte en el proceso. Ellos pueden ser parte en el proceso. Solamente que van a estar mediante un representante legal, que en el caso de los niños serán pues sus padres o tutores, y en el caso del enajenado mental, pues el famoso curador, ¿no? Adquisición sobreviniente de la legitimación procesal. Entonces hay que tener capacidad jurídica, hay que tener capacidad de obrar, no siempre, porque pueden entrar los representantes, y hay que tener la capacidad procesal, o sea, la legitimación, o sea, el interés directo que la parte tiene que tener dentro del proceso. Podemos revisar esto de la falta de legitimación. A ver, alguien si puede revisar el artículo 128 del Código Procesal Civil y busque ahí la excepción que se llama falta de legitimación. A ver, véalo por favor. Muy bien. A título de comentario, Gonzalo Castellanos Trigo dice que esa es una de las novedades que trae el nuevo Código Procesal Civil. Esta excepción antes no existía. Bueno, eso no quiere decir que no se aplicaba solamente que tenía una denominación distinta. Se llamaba o se la empleaba como la falta de acción o derecho, ¿no?
En cambio, hoy se la conoce como la falta de legitimación. Eso tiene que ver con que una persona indebidamente está siendo demandada, siendo que no tiene que ser demandada. Ejemplo. A ver, resulta que yo le he puesto a Juan Marcelo Rocha la suma de $20,000. Dentro de ese documento tengo un garante de carácter personal, que sería, no, mejor que sea de carácter real. Hay una garantía real, pero está firmado por el propietario del bien porque no es de Juan Marcelo Rocha y el propietario del bien es Carlos Barroso, ¿no? Entonces me deben a mí. Como Juan Marcelo no me paga, yo agarro y presento la demanda y demando a Juan Marcelo Rocha y demando a Carlos Barroso, el dueño del bien de la garantía real que está ahí, porque ustedes saben que si Juan Marcelo no me paga, no me devuelve y sale una sentencia y él no la cumple, pues vamos a rematar esa garantía real que ha firmado ahí el propietario, el documento, que sería Carlos Barroso. La pregunta es, ¿tengo que demandar a los dos? Por supuesto, ¿no? Y este sería un típico ejemplo de que si yo demando además a Carlos Barroso, pues Carlos Barroso tranquilamente puede plantear una excepción que sería falta de legitimación. Señores, aquí hay falta de legitimación. La pregunta es, ¿falta de legitimación activa o falta de legitimación pasiva? ¿Ya? Vean cómo hacemos una mala apreciación en los hechos. No se olviden que el activo es el sujeto activo, el que presenta la demanda. Entonces, ¿yo soy el que tiene que demandar? No, yo sí soy el que tiene que demandar y yo presto el dinero. Entonces aquí va. Va Carlos Barroso y dice, a mí me tienen que demandar, yo solamente soy garante, yo no puedo ser demandado, yo no puedo ser sujeto pasivo. Entonces estamos hablando de una falta de legitimación pasiva, ¿no? Ahora, lamentablemente, esto se los comento, pues nuestros jueces no todos son los mejores hombres y las mejores mujeres. Entonces cometen muchos errores de este tipo. El otro día me comentaba un colega en Camiri, como yo tengo alumnos regados por todo lado, por los diplomados, maestrías que vamos dictando por ahí, me dice, me he equivocado en una demanda porque yo soy abogado del banco, tenemos un proceso coactivo y me he olvidado de mandar al garante. Y allá en Sucre les comento para que tampoco digan, ay, Sucre, la ciudad, eh, Charcas, la culta y no sé qué más. Los jueces estilaban exigirte, o sea, todos te decían, hay que demandar a los dos, tanto al deudor como al garante. Pero si ustedes analizan, esto está total y completamente errado, ¿no? A mí, ¿quién me debe el dinero? No me debe pues Carlos Barroso, me debe Juan Marcelo Rocha. Por lo tanto, la obligación, aquí el proceso, yo no voy detrás de la casa, yo lo que quiero es que me devuelvan el dinero y el que me tiene que devolver el dinero es Juan Marcelo Rocha. Ahora, por supuesto que si él no me devuelve, se va a ver afectado Carlos Barroso porque van a llevar a rematar su casa. En ese caso, ¿no es cierto? Es bueno anoticiar al garante con la existencia de la demanda como tercero. ¿Por qué no puede ser sujeto pasivo demandado o parte? Porque no es pues un codeudor. No está esto bajo la figura de mancomunada y menos solidaria. Por lo tanto, estamos ante la figura de que el demandado aquí solamente tiene que ser uno, porque el otro es solamente el garante. El garante no tiene la obligación de cumplir con la obligación. Ah, que en el fondo, que si él no paga, si el garante no paga, va a perder su casa, pues, evidente, ¿no? Por eso es que hay que anoticiarlo para que él
vaya, lo busca Juan Marcelo, le diga, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás asumiendo? Vení, pagado, ¿cómo vamos a hacer? ¿O cómo vamos a arreglar? O finalmente, quién sabe, está en la clandestinidad y el deudor, y entonces no le queda más a Carlos Barroso que o perder su casa en remate o él pagar la deuda. Si él viene y paga la deuda, ustedes se han llevado Civil 3 todavía. Bueno, ¿qué figura se aplica? Oh, ¿qué figura se aplicaría si es que viene y paga la deuda por otro? La sustitución del deudor por otro deudor. No, bueno, del acreedor por otro acreedor, porque se está dando la figura de la subrogación. No sé si se acuerdan, ¿no? Subrogación. Carlos Barroso, al pagarme a mí la deuda de Juan Marcelo Rocha, se subroga para sí todas esas potestades que él tiene para exigir el cumplimiento de la obligación y luego podrá presentar pues una acción de repetición, ¿no? Una vez que lo pille, le presentará la demanda para pedir la devolución de ese dinero. Ojalá tenga bienes, pues porque el que nada tiene, pues bien, muy bien, excelente. Oh, parecen mis alumnos ustedes ya. Seguimos. Adquisición sobreveniente de la legitimación procesal. Puede darse el caso que durante la tramitación del proceso, una de ellas no pueda continuar, ya sea por causa de muerte o alguna imposibilidad que se le haya presentado. En este caso se aplica la figura de la sucesión procesal. ¿Qué es la sucesión procesal? Bueno, la sucesión procesal se da en distintos casos. Técnicamente el código reconoce la existencia de tres. Esto de la sucesión procesal no tenemos que confundir con la representación, ¿no? La representación sería que estamos dando un poder a otra persona para que esa persona lleve el proceso judicial a nuestro nombre. Si yo hago el proceso por mí, es en derecho propio. Si yo hago el proceso por alguien más porque soy el apoderado, es en derecho ajeno, ¿no? Entonces, si hay un tema de sucesión procesal, va a ser en un derecho propio porque se está dando cambio o la figura de uno por otro. Sucesión procesal. Esto lo van a encontrar en el artículo 31 del Código Procesal Civil. Tenemos acá tres casos. El primero, por muerte. El juez determina la suspensión del proceso por 40 días y ordena la citación de los descendientes y herederos a quienes después de su citación deberán concurrir en un plazo no mayor a 30 días, ¿no? Entonces, tenía yo un proceso contra Juan Pérez y de repente Juan Pérez se murió. Aquí es donde se va a dar la figura de la sucesión procesal por fallecimiento o por muerte. Una vez que se tiene conocimiento de que ha acaecido la muerte de una de las partes, el juez automáticamente va a suspender el proceso por ese lapso de 40 días. En esos 40 días tenemos que lograr la citación de los descendientes, causavientes, herederos que ha dejado el causante. El proceso puede estar paralizado hasta por 6 meses, si es que nadie lo mueve. Eh, si alguien se percata, pues podrá pedir el juez de repente de oficio, lo hará el tema de la extinción por inactividad. Estamos hablando del artículo 247, parágrafo segundo. No, tercero, es el por causa de muerte. Asimismo, si es que hemos encontrado herederos o vamos a hacer publicaciones mediante edicto, pues vamos a esperar 30 días para que pueda apersonarse alguien para poder continuar con la tramitación del proceso. Entonces, sí, los plazos que te da la norma, 40 días de suspensión, de ahí se retoma el proceso, de ahí tienes que citar a los herederos, una vez que citas a alguno de ellos, ya sea mediante dictos o qué sé yo, tienen ellos 30 días para personarse y de ahí prosigues. Pero es que hasta quién se muere, ¿no? Porque, por ejemplo,
Digamos que en el proceso que yo llevo contra Juan Pérez, si yo soy el sujeto activo, el demandante, ejecutante, coactivante, y yo muero, bueno, pues el proceso va a quedar quieto ahí, porque yo he muerto. Se va a dar la suspensión del proceso, 40 días. Eh, ¿Alguien va a citar a los descendientes, causavientes? El demandado, el deudor, ¿va a hacer eso? No lo va a hacer, pues ni que fuera idiota, ¿no es cierto? Ni modo de decir, ay, se ha muerto mi acreedor, a ver, busquen a los hijos, descendientes, causavientes para que vengan y me sigan el proceso y me rematen mi casa. Ni idea, ¿no? Por eso es que en este caso, si muere el sujeto activo, el juez suspende por 40 días, hay que ver si se cita o no se cita a alguien, pero si pasa después de los 40 días más de 6 meses, el deudor, el demandado, puede venir y solicitar, plantear la extinción del proceso por inactividad. A ver, recordaremos, 247, parágrafo tercero, por favor, ¿quién puede leer? Sí, por favor. Continuación de la causa, negado el cumplimiento de las obligaciones. Muy bien, perfecto. Entonces, si se dan cuenta, es precisamente lo que les estamos diciendo, ¿no? Que si una de las partes muere y nadie dice nada, pues vamos a esperar hasta 6 meses. Y si la parte interesada no aparece siempre nadie, la parte contraria va a pedir la extinción por inactividad. Ahora, si el que muere es el demandado, mi deudor, ¿no es cierto, Juan Pérez? Si él muere, yo sigo vivo y yo he iniciado el proceso. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a esperar, pues no, el juez va a sacar la suspensión por 40 días. Después, ¿qué más va a hacer el juez? Va a reactivar el proceso. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo soy la parte interesada. Voy a citar pues al a los descendientes y causavientes de mi deudor, ¿no? O sea, el que se ha muerto es el sujeto, sí, pero su casa y sus bienes pues, todavía están ahí, así que yo los puedo agarrar y rematar. ¿Se entiende? Eh, los voy a citar, aunque sea por edictos, mediante periódico, y si nadie es esa persona, pues se nombra un abogado defensor de oficio para el muertito, que no es para el muerto en sí, sino para sus descendientes y causavientes, y luego con eso yo pues continúo nomás con la tramitación del proceso, ¿no? Por eso depende de quién se muere. Bien, otro caso de sucesión procesal. Disolución o extinción de la persona colectiva. Bueno, estamos hablando aquí, estamos ante la figura de una persona abstracta, idealista, que puede ser de existencia necesaria o de existencia posible, o sea, dejado a la iniciativa privada o alguna entidad estatal. Se supone que este tipo de personas, bueno, generalmente el caso es más frecuente en las personas de existencia posible, porque las personas de existencia necesaria, las entidades gubernamentales, generalmente cuando se disuelven son absorbidas por otras, ¿no? O hay un ente matriz que lo absorbe, entonces de por sí no deja de desaparecer, pero sí, se puede dar igual. Bueno, ¿qué pasa? Estamos hablando entonces, por decir algo, de una ONG que es iniciativa privada, puede ser una fundación, puede ser una cooperativa o una empresa también, ¿no? En aquellos casos donde estas personas pues queden disueltas, se va a dar una tramitación
con aquellos que puedan seguir al mando de esa persona colectiva. O sea, puede darse el caso que de repente eran dos integrantes y mueren los dos en un accidente. Habrá que esperar que vengan los descendientes y causavientes. Puede darse el caso en que haya entrado en quiebra, en bancarrota. Entonces se conforma un directorio ad hoc, ¿no es cierto? Provisional. Eh, un ejemplo muy interesante, fíjense, es de los bancos quebrados que existían en el pasado. Estoy hablando del Banco de Cochabamba o el Banco Videsa, ¿no? Esas entidades financieras eran privadas. Estas, por motivo de quiebra, han sido disueltas. ¿Quién se encarga, pero, de todas las deudas y obligaciones que tienen estas entidades? Si es que no hay un comité interno manejado por los propios socios o accionistas, pues lo que se hace es que el Estado las absorbe y el Estado se encarga de disolverlas. ¿Alguien, por favor, si puede leer el artículo 32? Sí. Bien. Entonces, aquí hay una figura muy interesante porque, por ejemplo, el Banco Videsa, el Banco de Cochabamba, pues ha sido absorbida por una entidad estatal, ¿no? Y cuando tú litigas como particular contra ellos, son pues muy convenencieros, porque para lo que les conviene, ellos se hacen pasar por entidad gubernamental, ¿no? Si bien representan al Banco de Cochabamba disuelto o en liquidación, ellos dicen nosotros somos Estado y por lo tanto se nos tiene que considerar como personas de tipo público y por lo tanto tenemos ventajas y beneficios en este sentido. Y cuando les conviene más ser como personas privadas, pues se desmarcan de funcionarios públicos y solamente pasan a ser simples representantes de la persona en liquidación, ¿no? Yo tengo pues un colega que trabaja en esas liquidaciones y ya he podido ver y otros expedientes igual donde para lo que les conviene son Estado y para lo que no les conviene son entidad privada en liquidación, ¿no? Es todo un chiverío. Pero bueno, ese sería el caso de sucesión procesal. ¿Alguna pregunta? Bueno, le explico. Precisamente esos procesos de disolución, pues es para terminar y cerrar todas esas cuentas pendientes que están. Generalmente las entidades de crédito tienen una cartera, pues una cartera de crédito. Esas carteras las venden a otras entidades financieras, lo que quiere decir que su deuda que usted tenía, por decir algo, con el Banco de Cochabamba, quienes tienen sus papeles y además al que usted paga y no hay dónde pagar porque está en liquidación, pues esa deuda va a ser absorbida por otra entidad financiera, ¿no? Que va a comprar. Y al comprar esa deuda, pues más bien a los socios quebrados les es un ingreso de capital para que ellos puedan redistribuir a prorrateo entre todos los que forman parte o están ahí todavía como socios o accionistas. Lamentablemente para usted la deuda no desaparece, ¿no? Y de los papeles tampoco hay mucho que complicarse, no es como antes, ¿no? Antes nuestros abuelos cuando se prestaban dinero dejaban los papeles como que en prenda o en custodia y decían, uta, la casa está perdida, decían, ¿no? Pero los papeles no, pues se puede nomás gestionar los duplicados correspondientes a título de original, así que no hay problema de los papeles, ¿no? Precisamente la entidad gubernamental que se encarga de la liquidación del Banco de Cochabamba, pues se encarga de cobrar todavía esas deudas y de liquidarlas o adjudicarlas a otras entidades financieras. Ese es el rol, ese es el trabajo que hace. Sería bonito que desaparezca la deuda, ¿no? Pero lamentablemente no. Bien. ¿Mm?
Qué raro, ¿no? Es raro porque las liquidaciones que se hacen precisamente es para evitar que pase todo eso. Pero bueno, todas, depende, pues. Eso está supeditado al cumplimiento del término, de que el término haya llegado a plazo. ¿Qué quiere decir eso? No se olvide que usted puede sacar un préstamo del banco hasta por 25 años, crédito vivienda. No significa que ya pasan 5 años y prescribe. La prescripción va a operar desde el momento en que se cumpla o debió cumplirse esa obligación. O sea que cuando pasen de acá 25 años, recién a partir de ahí va a contar el año 1, 2, 3, 4, 5 para el tema de la prescripción. Ahora, en el caso de las liquidaciones, como usted dice, claro, las deudas prescriben en 5 años. Habrá que ver pues qué fechas tenían, qué plazos tenían y habrá que ver si la entidad que está encargada de la liquidación no está realizando el cobro respectivo. Porque quién sabe, en el caso que pone la compañera, pues nadie ha cobrado, todos se han desvinculado, no ha habido una adjudicación, un seguimiento, nadie ha presentado demanda ni carta notarial exigiendo el pago, entonces la prescripción puede operar, ¿no? Eso no significa que no se pueda presentar la demanda se presenta. Lo que significa es que la parte contraria va a poder plantear una excepción de prescripción referente a dicha demanda, ¿no? El último, el último caso de sucesión procesal, y les cuento que este es nuevo y novedoso. Dice, transmisión del derecho litigioso por actos entre vivos. Consiste en la venta del bien litigioso. Si la parte contraria se opone, el vendedor seguirá en el proceso común litis consorte. Bueno, habrá que ver qué tipo de obligación es, si es una obligación de carácter real o si es una obligación de carácter personal. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ejemplo, yo estoy llevando adelante un proceso contra Raiza Victoria López. Estamos peleando sobre una casa que ella tiene. Quién sabe, estamos entre yo, mejor derecho propietario, ella entre acción negatoria, no sabemos, ¿no? Entonces, Raiza decide vender la casa. Y el que va a comprar la casa, no sé, pues es Juan Marcelo Rocha. Raiza puede vender esa casa que está en litigio. Chicos, ya. El litigio es pues que está en pleito, en proceso judicial, ventilándose un proceso de por medio. Eso es difícil. ¿Por qué? Pues no puede. ¿Eh? Es bueno el ejemplo que usted da, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, aquí no hay nada de deuda. Aquí yo estoy demandando mejor derecho propietario porque yo digo que tengo papeles igual que ella. Y ella contesta la demanda con una acción negatoria, que es decir, no quiero que él constituya ningún derecho propietario sobre mi bien porque yo soy la propietaria. Entonces, ese bien puede llevarse, puede venderlo Raiza por algún motivo, ¿no? Y me encanta cómo contestan ahí con tanta seguridad esas abogadas del mañana. Pero está mal. Claro, imagínense si uno no se equivocara. Uno aprende más de sus errores que de sus aciertos. Porque te queda ahí en la memoria que te equivocaste como un estúpido. No, mentira, ya. Entonces, les reitero, en este caso es precisamente lo que estamos viendo. Dice transmisión del derecho litigioso entre vivos. Esto quiere decir que el bien que está en pleno proceso judicial puede ser enajenado.
puede ser vendido, puede ser transferido a otra persona. Obviamente que la otra persona sabe en qué condiciones está, como muy bien decía alguien por ahí. Vamos a ir a derechos reales, vamos a ver que esto, que aquello. Sí, efectivamente. Sí. No, no, ya no. Alguien que haya llegado sin que... A ver, me faltaba Elvira Flores. Ah, ya está, llegó. ¿Quién más llegó? ¿Quién es? Jessica. Jessica. Ah, ya, ya, ok. Ah, Camila. Ajá, ya. Esto es la Camila Dormilona. Ya. eh, Ay, perdón, ya. José Luis Rocha. Por Dios santo. Bueno, chicos, entonces terminamos en ese punto. El bien sí puede ser enajenado. Si la parte contraria se opone, pues va a quedar dentro del proceso las dos personas, la que era propietaria y el que compra. Pero a ver, traten de convencer esto a un juez. Es como si yo estaría en posesión de un bien hace más de 10 años, estoy haciendo el proceso de usucapión y voy a agarrar y voy a vender esa posesión que tengo. A ver, traten de convencerlo a un juez si se puede. Y lo que pasa es que ellos no están. Cuando usted lleve Civil 4, va a ver que en el tema de la compra-venta se puede dar el vendetio rei, el vendetio domini y el vendetio spei. ¿Qué diablos es eso? El vendetio rei es la venta del derecho. El vendetio domini es el vendetio rei es la venta de la cosa. El vendetio domini es la compra del derecho sobre la cosa. Y el vendetio spei es el de la compra de la esperanza. Son pues contratos a esperanza, a título ni siquiera clasificación de los contratos. Es un contrato de venta de esperanza donde tú haces pues, una inversión, haces un cálculo, estás apostando y hay que ver si eso va a salir bien o no. ¿Ok? Ya es cosa que tú estás asumiendo el riesgo. ¿Ok? Bueno, chicos, quedamos en ese punto. Vamos a parar la clase. Gracias por estar presentes y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Ok? Adiós.